nosotros esta mañana. Tu bondad infinita, Señor. Gracias por darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Señor, por mostrarnos tu amor en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos ha vivificado, que nos ha traído de la muerte a la vida por el poder de tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que sigue obrando aún esta mañana en nuestras vidas para mantenernos con vida, para santificarnos y lavarnos y limpiarnos todavía más con el lavamiento de tu palabra, Señor. Oramos dando gracias por tu presencia en el corazón de la iglesia y pidiendo, Señor, que seas tú iluminando nuestras mentes, nuestros corazones hoy, abriendo nuestro entendimiento para que podamos contemplar la hermosura de Cristo, la belleza de Jesús, para que nuestros ojos, Señor, sean maravillados, para que todo nuestro ser sea maravillado a causa, Señor, de quién eres tú. ¿Quién eres tú, oh Dios? Capaz de hacer todo lo que nosotros no podemos hacer, Señor. Tú eres el gran yo soy, el Dios que ha descendido para liberarnos de la esclavitud, para darnos vida abundante, para darnos un futuro lleno de bienestar. Señor, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Versículos 4 y 5, solamente el capítulo entero. O por lo menos el capítulo desde el versículo 1 hasta el versículo 21 habla del nuevo nacimiento y es nuestro tema de estudio esta mañana. Pero vamos a concentrar nuestra atención en los dos versículos mencionados anteriormente, versículos 4 y 5 del capítulo 3 de Juan. Dice de la siguiente manera el Evangelio: Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Hay una vieja historia acerca de un puerco o de un cerdo y un cordero. Un agricultor llevó un puerco o un cerdo a la casa, lo bañó, lo aseó, le roció con un perfume muy fino, puso un adorno en su cuello y le dejó entrar a la sala de su casa. El puerco tenía un aspecto magnífico ahora. Estaba tan limpio y tan fresco que parecía que iba a ser aceptado en la sociedad y entre los amigos. Durante algunos momentos fue un animal domesticado y muy correcto, pero tan pronto se abrió la puerta, el puerco salió de la sala y se metió al primer lodazal que encontró. ¿Por qué? Porque todavía era un puerco. Su naturaleza no había cambiado. Había un cambio exterior, pero en el interior era el mismo. Ahora consideremos el cordero al otro lado de la historia. Coloca al cordero este hombre en la sala y luego lo manda al patio. El cordero hará todo lo posible para evitar todos los charcos. ¿Por qué? Porque su naturaleza es la de un cordero. Usted puede vestir a un hombre muy bien y colocarlo en la primera fila de la iglesia y casi parece un santo. Podría engañar a sus amigos por un tiempo, pero colóquelo en el despacho, en su casa o en el club el sábado por la noche. Colóquelo en cualquier otro escenario y se dará cuenta de que manifestará su verdadera naturaleza. ¿Por qué se porta así? Porque no ha cambiado de naturaleza, no ha nacido de nuevo. Esta ilustración es de Billy Graham.
¿Cuál fue la razón primordial por la que Nicodemo vino a buscar a Jesús? Leemos nuevamente el texto. Nicodemo le dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la razón principal por la que Nicodemo vino a buscar a Jesús esa noche? El versículo 2 del mismo capítulo nos da la respuesta. El verso 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Así que es evidente en nuestro texto de estudio que Nicodemo estaba inquieto, como la mayoría de las personas alrededor de Jesús. Nicodemo estaba inquieto por las cosas que veía hacer a Jesús. Fíjese en el detalle en el versículo 2. ¿Quién es este? Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, o sea que hay un veredicto que ya han tomado los fariseos, ya han hecho ya han sacado una conclusión acerca de quién es Jesús, basados en lo que a ellos les parece, que determina la naturaleza de este profeta o predicador. Él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Atención, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, tanto Nicodemo como los fariseos están inquietos por lo que ven hacer a Jesús. Sus compañeros fariseos permanentemente buscaban la manera de desacreditar a Jesús. Nicodemo, sin embargo, está procurando hablar a solas con Jesús y toma las precauciones necesarias para que no lo vean, porque sería un problema ser visto hablando con Jesús. La primera frase que pronuncia el fariseo revela uno de los más comunes errores en nuestra cultura y en la iglesia hoy. La frase, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Nadie puede hacer las señales que tú haces. Esa frase se refiere a las buenas obras. Para ese fariseo, como para mucha gente hoy, las buenas obras son una señal incuestionable de la presencia de Dios en la vida de una persona. Buenas obras, buenas acciones. ¿No es una buena obra construir un templo, acaso? Claro que sí. Pero aquellos que construyen hoy templos, parece ser que piensan que Dios está con ellos porque han construido el templo. Y mucha gente piensa que aquellos que construyen templos, esa construcción llevada a cabo quiere decir que Dios está con ellos. Recuerden, nosotros podemos vestirnos de corderos siendo puercos. Podemos ser lavados, bañados, perfumados y adornados y puestos en la primera fila de un templo y seguir siendo puercos. Debemos recordar que el enemigo también tiene poder para obrar milagros o para hacer lo que aquí este fariseo llama señales. Cuando Moisés se presentó delante del faraón en el Antiguo Testamento y convirtió su vara en una serpiente, los magos de la corte de Faraón hicieron exactamente lo mismo. Así que muchas señales que hoy nosotros
evaluamos y consideramos que son indicadores de la presencia de Dios o del favor de Dios en la vida de una persona o de un ministerio, pueden ser imitación de Satanás. En Mateo capítulo 7, versículo 22, Jesús advierte que en el día del juicio final se presentarán delante de él personas que le dirán: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señales. Y en tu nombre echamos fuera demonios, más señales. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, más señales. Personas que Jesús dirá: yo no los conozco. Cuán profundamente defraudados se sentirán al escuchar de la boca del mismo Cristo que Él los llame hacedores de ¿qué? De maldad. No obstante, el contenido de este texto que hemos leído, versículos 4 y 5 del capítulo 3 de Juan, es dramático esta mañana, porque usted y yo hemos sido testigos en las últimas décadas. Hemos visto al pueblo de Dios, a la iglesia, siendo seducida una y otra vez por ese concepto. Por la iglesia de Dios desfilan hoy un sinnúmero de profetas, de sanadores, hacedores de milagros y miles de personas que creen que son salvas porque han hecho una profesión de fe, o porque se visten diferente ahora, o porque hablan diferente ahora, o porque tienen costumbres diferentes. Aparentan miles de personas hoy en la iglesia ser piadosos y les preocupa mucho que sus hijos al menos escuchen el nombre de Jesús en algún momento de la semana. Así que compran Biblias ilustradas y películas cristianas para tratar de tener un poco a Jesús en sus casas y parecer cristianos, sin serlo verdaderamente. Todas esas personas deslumbrando unas a otras con sus obras, con sus acciones, podríamos decir con sus señales, con su hacer y su obrar externo para Dios. Pero no nos hemos detenido a pensar que muchos de ellos no muestran la verdadera señal de una persona consagrada a Dios. Aquella señal que el diablo no puede imitar ni falsificar. Cristo dijo que esta señal es la única evidencia de la obra de Dios en la vida del pecador. A eso lo llamó Jesús en Juan capítulo 3, haber nacido de nuevo. ¿Y cómo? Por la exclusiva acción del Espíritu Santo. Es la obra soberana del Espíritu la que produce en el ser humano un corazón regenerado, que se manifiesta definitivamente y completamente en las personas que viven en las tinieblas. Y esa vida se puede ver claramente en una persona regenerada, porque inmediatamente ha sido regenerado, comienza a producirse el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. La palabra claramente señala que los hombres renacidos son conocidos por este fruto. Dicho en la forma en que lo declara la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Charles Spurgeon dijo acerca del nuevo nacimiento lo siguiente: la regeneración consiste en esto.
Dios, el Espíritu Santo, de una manera sobrenatural. Y dice Spurgeon, fíjense que por sobrenatural quiero decir precisamente lo que significa en sentido estricto sobrenatural, más que natural. Es la obra del Espíritu Santo de Dios en los corazones de los hombres, que por las operaciones del Espíritu Divino se convierten en hombres regenerados, pero sin el Espíritu no pueden ser regenerados nunca. Y a menos que Dios, el Espíritu Santo que produce en nosotros así el querer como el hacer, obre en la voluntad y en la conciencia, la regeneración es una absoluta imposibilidad y por tanto también lo es la salvación. Añade Spurgeon, puedes estar muy seguro de que el nombre de cristiano no es la naturaleza de un cristiano. Repito, puedes estar muy seguro de que el nombre de cristiano no es la naturaleza de un cristiano. Y de que haber nacido en un país cristiano y ser reconocido como profesante de la religión cristiana no te sirve absolutamente de nada, a menos que se le agregue algo más. Haber nacido de nuevo del agua y del Espíritu como súbdito de Jesucristo. Fin de la cita. Entonces debemos esta mañana aclarar, además de lo dicho anteriormente, que la regeneración no ocurre, repito, la regeneración no ocurre cuando somos bautizados en agua, sino cuando ocurren el arrepentimiento y la fe luego de oír la palabra de Dios que produce esta regeneración mediante el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No ocurrirá la regeneración, la fe, el arrepentimiento, la salvación, si no es a través del poder de la palabra y la acción del Espíritu Santo en la vida del pecador. ¿Qué es lo que enseña la Biblia sobre haber nacido de nuevo? La Biblia enseña que nacer de nuevo es lo mismo que regeneración. Así que la doctrina que estamos estudiando esta mañana se llama la doctrina de la regeneración. Compare el ser pecador con la naturaleza de un buitre. Si usted pone alpiste y carroña delante del buitre, solo por su naturaleza, el buitre libremente escogerá la carroña. Nadie lo obliga. Pero si pone las mismas cosas delante de una paloma, por causa de su naturaleza, la paloma escoge libremente el alpiste. Para que el buitre escoja el alpiste en vez de la carroña, debemos palomizar su naturaleza. Debemos cambiar su naturaleza. Y a eso se refiere el nuevo nacimiento. En Casa de Adoración 24/7 creemos que para ser salvo hay que ser regenerado. O sea, nacer de nuevo. La regeneración consiste en comunicarle al alma el carácter santo de Dios. Este nuevo nacimiento es obra del poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y se efectúa en nosotros de una manera incomprensible, consiguiéndose así que voluntariamente confiemos usted y yo en las promesas del Evangelio y mostremos frutos de arrepentimiento, de fe y novedad de vida. Eso es nacer de nuevo. En primer lugar, vamos a estudiar esta mañana que el nuevo nacimiento, si revisamos los versículos 4 y 5, vamos a descubrir que entre líneas Jesús está diciendo que el nuevo nacimiento ocurre solamente por medio del Evangelio.
Ese es el primer punto que vamos a estudiar hoy. El nuevo nacimiento ocurre por medio del Evangelio. Juan 1, 12 y 13. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dicen: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, y la frase clave viene ahí al final, sino de Dios. Sino de Dios. Versículos 4 y 5 de Juan 3, nuevamente. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? La pregunta de Nicodemo demuestra nuestra incapacidad de comprender cómo poder ser salvos. La pregunta de Nicodemo no demuestra ignorancia, porque de hecho está hablando en calidad de maestro. Es un maestro de las Escrituras hablando con otro maestro de las Escrituras. Su pregunta desnuda la verdad inherente en el corazón del hombre, que usted y yo somos incapaces de resolver ese problema. No sabemos cómo ser salvos por nosotros mismos. No lo podemos arreglar. Él dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Cree usted que haría él esa pregunta si él entendiera lo que Jesús está diciendo? ¿Acaso, mire, la pregunta parece tonta, pero no es una pregunta tonta? Es que él ha sido llevado por Jesús a un escenario de revelación teológica que le rompe el esquema a cualquier ser humano, especialmente a estos hombres que han sido enseñados que por las obras, que por las acciones se puede agradar a Dios. Entonces él dice: ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer otra vez? Y la ternura de Jesús, entendiendo la incapacidad de Nicodemo, es más asombrosa todavía. Jesús dice: en verdad te digo que eres un ignorante, que eres un tonto. Así le responde Jesús. No, Jesús le dice: te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esta mañana puede haber alguien en este salón diciendo: ¿qué? Usted está diciendo que Dios interviene exclusivamente y absolutamente en la salvación de cada hombre para regenerarlo. Lo que usted quiere decirme es que el hombre no hace nada en el proceso o en el milagro o en el evento de la salvación. La respuesta es sí, así es. La acción, la obra la realiza solamente Dios. Esto es lo que estamos diciendo esta mañana. En la salvación de cada persona hay un trabajo único y real del poder divino, por medio del cual el pecador muerto es revivido. El pecador renuente es convertido en un ser dispuesto. El pecador desesperadamente empedernido recibe una conciencia tierna. Y aquel que rechazaba a Dios y despreciaba a Cristo es conducido a arrojarse a los pies de Jesús. Usted puede llamar a esto una doctrina fanática, o usted puede levantarse de la silla y al salir decir: en este lugar son fanáticos. Hace apenas 3 semanas una familia vino y al salir el hombre le dijo a la señora que en este lugar éramos legalistas. Usted puede decir lo que quiera acerca de esta enseñanza al salir de este lugar,
Es inevitable que lo haga. Pero esto es una doctrina de la Escritura. Y eso es lo que a nosotros en Casa de Adoración 24/7 nos basta, es lo que creemos y predicamos en este lugar. Nadie puede ser salvo si no ha nacido de nuevo. Y el nuevo nacimiento es una obra que Dios realiza en el hombre, no que nosotros ayudamos a Dios a realizar en nuestras vidas. El texto dice en el versículo 6. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si a usted no le gusta esto, alterque con Jesús, no conmigo. Yo simplemente estoy declarando las palabras de Jesús. Que debe haber en su corazón algo más de lo que jamás pudiera obrar usted mismo por su propio bien. Debe ocurrir una operación divina, la podemos llamar una operación milagrosa si usted quiere. Debe haber una intervención divina, una obra divina, una influencia divina, o de lo contrario, usted puede hacer lo que quiera, pero sin esa obra regeneradora del Espíritu Santo, usted perecerá y está arruinado. Porque el que no naciere de nuevo, dice Jesús, no puede ver el reino de Dios. El cambio que opera el Espíritu de Dios no es un cambio a medias, es un cambio radical. Él nos da una naturaleza nueva, nos induce a amar lo que odiábamos y a odiar lo que amábamos. Nos coloca en un camino nuevo, cambia nuestros hábitos, cambia nuestros pensamientos, nos hace diferentes en privado y diferentes en público. Así que estando en Cristo, como Pablo escribe a los Corintios, si alguno está en Cristo, entonces nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si hemos nacido de nuevo. Pero ese cambio siempre ocurre mediante la palabra de Dios. Pedro dice en su primera epístola, en el capítulo 1, versículos 23 y 25, pues habéis nacido de nuevo, dice el apóstol, pues habéis nacido de nuevo. ¿Se da cuenta que es una doctrina bíblica? También Pedro la enseña. No solamente Jesús, no solo Pablo, también Pedro la enseña. Pedro dice, pues habéis nacido de nuevo. No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Gloria a Dios. Y en el verso 25 dice, y esta es la palabra que os fue predicada. Responda a la siguiente pregunta en sus notas o en su corazón. ¿Qué palabra le predicaron a usted? Porque esta es la única palabra que, siendo predicada, hace nacer de nuevo al pecador. ¿Qué palabra le predicaron a usted? Cerciórese de que lo que escuchó hasta el día de hoy sea el Evangelio. Porque no se puede nacer de nuevo sino a través del Evangelio. Así que aunque Dios es quien engendra a sus hijos, la semilla que Él usa, mediante la cual Él lo hace posible, es la palabra de Dios. Es el Evangelio que predicamos en este lugar.
Usted debe saber esta mañana qué es lo que le ocurre a una persona que ha nacido de nuevo verdaderamente. ¿Quiere saberlo? Usted debe reconocer por lo menos 3 características que tiene el nuevo nacimiento en su vida y en la vida de cualquier otra persona. Número 1, cuando usted verdaderamente ha nacido de nuevo y está creciendo en la gracia y en el conocimiento de lo que el Señor ha hecho por usted, su comunión con Dios, atención, su comunión con Dios es dulce. Y su certeza de que Él es su Padre es profunda. Si usted no tiene una comunión dulce, deleitosa, podríamos decir, con Dios esta mañana, usted no ha nacido de nuevo. Usted es de las personas que todavía, después de años de asistir a la iglesia, dice que le cuesta trabajo leer la palabra, que le cuesta trabajo orar, que le cuesta trabajo pasar tiempo a solas con Dios. Quiero decirle que posiblemente es porque usted no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo se deleita en Dios y en el conocimiento de Dios. Esa es la primera característica. No es una disciplina para sacar la mejor nota. Señor, ¿cómo me fue este mes? ¿Viste, no? No te fallé. Todos los días a las 5 de la mañana oré, media horita, Señor. Qué miserable usted. Tratando de pagarle a Dios por algo que Él está regalando. La relación con Dios, la comunión con Dios inmerecida es ahora un regalo de Dios por la gracia de Dios por medio de Jesucristo para nosotros. La disfrutamos simplemente, la agradecemos con humildad, pero no la convertimos en una obligación o en un deber. Y esto nos lleva al segundo punto. A pesar de todo lo dicho hasta aquí, usted puede ser una persona que sigue preguntándose, pero yo no entiendo por qué es necesario nacer de nuevo. Es decir, usted puede seguir pensando, después de la explicación que se ha dado, que usted es una buena persona. Y puede estar pensando entonces que no es necesario todavía, que no es tan necesario nacer de nuevo. Segundo punto, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Qué es lo que Jesús le dice a Nicodemo en el versículo 7 del capítulo 3? En el verso 7, Él le dice a Nicodemo, no te asombres de que te haya dicho, ¿qué cosa? Os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué nos dice Jesús esta mañana? 2 cosas. Número 1, ¿no qué? No te asombres, deja la preguntadera en tu cabeza, deja la razonadera en tu cabeza. ¿Pero por qué? Os es necesario. Si Él ha dicho, os es necesario, no dijo, te sugiero, Nicodemo, te sugiero que nazcas de nuevo. No dijo, te sugiero que nazcas de nuevo para que tu vida mejore y tengas una mejor experiencia. Porque es a menos que nazcamos de nuevo que veremos el reino de Dios. Es lo que dice en el versículo 3. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esa es una de las grandes razones para lidiar con este asunto. Hasta que usted y yo nos demos cuenta de que debemos nacer de nuevo, de que es una obligación, es una necesidad imperiosa. ¿Y por qué debemos nacer de nuevo?
probablemente hasta ese momento no nos percataremos de cuál es realmente nuestra condición sin la salvación de Dios. Necesitamos nacer de nuevo porque sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados cada día. A pesar de hacer nuestros mejores esfuerzos por agradar a Dios, apartados de Dios. Pablo dice en Efesios capítulo 2, verso 5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? ¿Qué dice Pablo en Efesios? Porque estamos muertos. La mayoría de las personas no sabe que está realmente mal. La mayoría de las personas no sabe qué es lo que está mal en sus vidas. La mayoría de las personas se autoevalúan, se autoanalizan. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Cuál es el veredicto? Yo estoy, ¿cómo? Bien. Es lo que respondemos cada vez que nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué respondemos? Bien. Deberíamos dejar de responder que estamos bien y comenzar a responder, estoy mejor de lo que merezco. Esa es la respuesta de uno que ha nacido de nuevo. Entiende que nunca ha estado bien y no estará bien a menos que le haya sido dada esta gracia de nacer de nuevo. Una forma de ayudar a tener un diagnóstico verdadero y terrible a la vez es mostrarles a las personas o es predicarles a las personas no solamente la parte buena o la noticia buena del Evangelio, también es necesario predicar la mala noticia del Evangelio. Si usted tiene una llaga en su tobillo, suponga que tiene una llaga en su tobillo. Y después de que el doctor le ha hecho los exámenes, le ha revisado con lujo de detalles, él viene y le dice, tengo malas noticias para usted. Tenemos que cortar su pierna justo debajo de la rodilla. Dígame una cosa, ¿qué le habla más claro a usted acerca de cómo está? ¿La llaga o la noticia que le ha dado el médico? ¿Qué lo hace entender a usted que su estado es realmente grave? ¿La llaga que puede ver? No, ¿cierto? Sino la noticia que le da el doctor. Cuando el doctor le dice hay que cortar la pierna más abajo de la rodilla, usted entiende que lo que está pasando en la llaga es muy grave. Así es el Evangelio. A menos que nosotros demos la mala noticia, los pecadores no entenderán la gravedad de su condición y la necesidad desesperada que tienen del Evangelio, de nacer de nuevo. Ese remedio le dice más ahora al individuo acerca de la llaga que muchas otras palabras amables que nosotros acostumbramos a usar para hablarle de Dios a las personas. Queremos hablar con amabilidad a las personas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué somos tan amables con las personas cuando les hablamos de Dios? Porque nosotros mismos somos demasiado amables con nosotros mismos para predicarnos a nosotros mismos acerca de la gravedad de nuestro pecado. Somos muy condescendientes. Y tal como somos con nosotros mismos, así hacemos
con los demás. No les damos la mala noticia, les damos solamente buenas noticias. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, pero no les damos la mala noticia. Dios te quiere matar. La ira de Dios vendrá sobre ti si no reconoces que eres un pecador, si no te arrepientes y si no confías en Jesucristo para salvación. ¿El remedio cuál es? Os es necesario nacer de nuevo. Ese es el remedio. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Necesita nacer de nuevo. ¿Quién? ¿Dios o el pecador? Necesita ser transformado. ¿Quién? Mi esposa. Porque yo, la verdad, soy un individuo muy agradable. No veo en mí qué cambios más pueda hacer, qué mejoras. Yo creo que la que debe ser transformada es ella. Necesita la vida. ¿Quién? El que está muerto. Necesita una nueva forma de ver, de pensar, de valorar. ¿Quién? El que está muerto. ¿Y quiénes estamos muertos de nuestros delitos y pecados? Nosotros. Por esa razón, Ezequiel capítulo 36 habla de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Vaya a Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. ...26 y 27 del capítulo 36 de Ezequiel dice: además, ¿quién habla Dios? ¿Quién habla ahí en ese texto? A través del profeta. Dios. Entonces dice Dios. No dice el profeta, dice Dios. Os daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu, ¿qué? Nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra tierna carne el amable corazón que ustedes tienen, el suave y obediente corazón que ustedes tienen. Es lo que dice el profeta. Y quitaré de vuestra carne, ¿qué cosa? ¿Qué tiene el ser humano? ¿Cuál es el veredicto de Dios? Que tenemos un corazón de piedra. ¿Por qué le asombra cómo la trata su marido? ¿Por qué hace tanto show? Pobre de mí, por cómo me trata este infeliz. ¿Qué espera de uno que tiene corazón de piedra? No pensó en eso cuando se fue a casar, ¿cierto? No se lo dijo el curita, si fue con curita o con pastor, ¿no le dijeron esa noticia? ¿Qué noticia no le dieron? La mala noticia. No está justificado el varón que está escuchando esto y va a salir diciéndole a su esposa: ¿escuchaste, no, mi amor? Que tengo derecho a tratarte mal porque tengo un corazón de piedra. Eso fue lo que predicó el pastor. ¿Eso fue lo que prediqué? No. ¿Ah? ¿Esto fue lo que dije? No. Porque esa esposa también tiene un corazón de piedra. Y sus hijos también tienen un corazón de piedra. Y su suegra también tiene un corazón de piedra. Y si usted es la suegra, su nuera también tiene un corazón. O su yerno. El veredicto de Dios es claro, versos 26 y 27. Además,
os daré un corazón nuevo. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Oh, qué necesidad tan grande tenemos que Dios se anticipa siglos antes de enviar a su Hijo. Dios se anticipa a prometernos para darnos esperanza. Él dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Como nos gusta lo nuevo. Deberíamos estar gozosos porque estrenar celular, estrenar zapatos, estrenar casa, estrenar vehículo, no se compara a estrenar un nuevo corazón y un nuevo espíritu dentro de nosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré toda la obra de la regeneración, dice Ezequiel, la hace Dios. Pondré. ¿Quién está diciendo pondré? Dios. Yo, dice el Señor, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Cuánto deseo que Dios haga esto en mi vida hoy. Porque solo tengo, según esta descripción de Dios, solo tengo un corazón de piedra. Es lo único que tengo. Significa entonces que ese corazón está muerto. Si es de piedra, no late. Si es de piedra, no está vivo, está muerto. No tiene sentimientos y no responde a la realidad espiritual de Dios. Ese es el corazón que tenemos antes de nacer de nuevo. Antes de nacer de nuevo, nuestro corazón responde con pasión y con deseo a muchas cosas menos a Dios. Dicho sea de paso, si ya le parece que la predicación está muy larga y está agotado mentalmente, y está pensando que sería bueno que en 10 minutos ya concluyera la reunión para poder usted regresar cómodamente a su rutina, eso es su corazón de piedra. Ese es su corazón de piedra que no disfruta lo espiritual, que solo se deleita en lo carnal. Porque nuestro corazón antes de nacer de nuevo solo tiene pasión y deseo por las cosas de este mundo. Por eso Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y luego dice, porque los deseos de qué? De los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo no provienen del Padre, sino del mundo. Nuestro corazón era una piedra hacia la verdad espiritual y la belleza de Jesucristo y la gloria de Dios y el camino de la santidad. Y eso es lo que Dios ha dicho que va a cambiar. Nuestro corazón de piedra. Número 3. Hemos visto en primer lugar que el nuevo nacimiento ocurre por medio del Evangelio. En segundo lugar, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? En tercer lugar, si no se nace de nuevo, no se puede ver el reino de Dios. Versículos 3 y 5. En verdad te digo que el que no nace de nuevo, versículo 3, dice que no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Solo déjeme decirlo entre paréntesis, ilustrarlo de la siguiente manera.
Hace unos días yo estaba enfrente del Capitolio Nacional de los Estados Unidos. Yo estuve enfrente, yo lo vi, yo me saqué unas fotografías en ese lugar, pero no entré. Y hay una diferencia muy grande entre ver y entrar. Estuve en la Casa Blanca. Tengo una foto borrosa, pero la tengo. Puedo ufanarme esta mañana y decirles, estuve en la Casa Blanca. Y cualquiera de ustedes puede decir, pastor, no diga mentiras. Usted vio la Casa Blanca, pero no estuvo en ella. ¿Entiende la diferencia? Vaya al 3, nuevamente Jesús dice en el 3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, no puede ver. Escucha lo terrorífico de las palabras de Jesús. Y esto que le estoy diciendo apenas lo estoy viendo en este momento, ni siquiera lo tenía escrito acá, pero acabo de verlo. Las palabras de Jesús allí son aterradoras, mis hermanos. Porque lo que está diciendo Jesús es que ni siquiera, si no se nace de nuevo, ni siquiera se puede ¿qué? Ver. Perdone mi moquera. Alguien me dijo ayer, es que cuando se regresa a Chipchombia, entonces ya el cuerpo puede. Ni siquiera ver. ¿No le parece eso aterrador? Usted puede ir a la Casa Blanca y lo dejan que se saque fotos allí, a cierta distancia. Ahí usted ve la policía, el servicio secreto, lo puede usted ver ahí. Pero no le impiden que se saque unas fotos. Pero en cuanto al reino de los cielos, al reino de Dios, mis hermanos, ni siquiera podemos verlo. Ni siquiera una instantánea, una selfie para decir estuve a cierta distancia del reino de Dios. No, hay que nacer de nuevo para tener al menos una selfie del reino de Dios. Hay que nacer de nuevo para verlo. Y versículo 5, hay que nacer de nuevo para entrar. Esto puede ser una segunda respuesta a la pregunta que hicimos hace un rato, porque es necesario nacer de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo, no veremos ni entraremos en el reino de Dios. ¿Y qué significa esa expresión entrar en el reino de Dios? Ver el reino de Dios quiere decir dos cosas. ¿Está listo? Esta noticia le va a ayudar. Yo sé que le va a ayudar. ¿Qué significa la expresión entrar en el reino de Dios? Ver y entrar en el reino de Dios. Número 1, significa ser miembro de la iglesia. Porque si usted no ha nacido de nuevo, no puede estar en la embajada del reino. La embajada del reino aquí en la tierra es la iglesia. Y en ese lugar no se acepta gente que no ha nacido de nuevo. No se puede confirmar la profesión de fe de un individuo que no ha nacido de nuevo. ¿Quién confirma eso? ¿Quién confirma que usted es ciudadano del cielo aquí en la tierra? ¿Quién lo confirma? La iglesia. Eso no es algo que usted se puede sacar jactándose orgullosamente sin la iglesia. No lo puede seguir afirmando así. Yo amo a Dios, Dios me ama a mí. Yo soy cristiano, pastor. Usted viene de vez en cuando los domingos. Pastor, yo sigo siendo miembro de esta iglesia. Yo amo mi iglesia, pastor. ¿Cómo va usted a poner en duda eso? Y viene de vez en cuando a la cena del Señor. Cuando le place venir. No, mi hermano. Pudiéramos decir de alguna manera que Dios no es tonto.
Dios sabía cómo éramos nosotros, cómo era nuestro corazón, y nuestro corazón es un corazón de piedra, y Él sabe que es necesario que existan embajadas. Usted no puede salir por Washington gritando por las calles sin pasaporte, porque se le perdió. Yo soy colombiano, yo soy colombiano. Y la policía agarrándolo de los brazos y usted diciendo, suéltenme, déjenme libre, déjenme tranquilo que yo soy colombiano. Usted no sabe quién soy yo. Yo nací en Bucaramanga, yo soy santandereano. Usted no conoce ni la arepa santanderiana, ni el chicharrón, ni la yuca. ¿Qué pueden decir los policías? ¿Qué puede decir un ciudadano de a pie norteamericano? Yo no sé de qué me está hablando. Porque usted en un país extranjero no se puede confirmar ciudadano de otra nación. La única manera para que en ese país extranjero a usted le reconozcan que es colombiano y le devuelvan su pasaporte es yendo ¿a dónde? A la embajada. Y hay mucha gente que todavía el día de hoy dice, ¿y por qué me tengo que hacer miembro de esa iglesia? Es lo mismo que preguntar, ¿y por qué tengo que nacer de nuevo? Es lo mismo. Es más, la pregunta es grave. Cuando usted pregunta, ¿por qué tengo que hacerme miembro? Está evidenciando que muy posiblemente ni siquiera nació de nuevo. Por eso pregunta tal cosa. Porque es automático que si usted ha nacido de nuevo, usted entiende que debe ser miembro de la iglesia de Cristo. ¿Le aclaró ahora sí su panorama, mi hermano? A venir más temprano los domingos. Mis hermanos, yo me sorprendí de ver en reunión de ancianos cómo despiden gente en la iglesia de Capitol Hill. Cómo despachan gente sin ningún problema. Salieron 59 miembros de la iglesia en una sola reunión a otra iglesia nueva que se iba a plantar. Esos salieron bien, porque ya no se van a congregar aquí, pero se van a congregar en la que están plantando en otra sede, que es, digamos, ahí mismo en Washington, pero casi a 2 horas de distancia. Pero mis hermanos, salieron también un buen grupo de hermanos que no se estaban congregando regularmente. La razón por la que más salen hermanos de esa iglesia es por falta de congregarse. Wow, yo me quedé. No se congrega. ¿Quién confirma qué clase de cristiano eres tú cuando no te congregas? ¿Quién lo confirma? Nadie. Nadie, no sabemos nada de qué estás haciendo con tu vida, así que es mejor que te vayas. Es así, mis hermanos. Entrar en el reino de Dios significa ser miembro de la iglesia mística de Jesucristo. Es ser admitido en el cuerpo espiritual de Cristo. Es gozar de los privilegios y de la libertad de ser un hijo de Dios. Es ver y entrar en el reino de los cielos. Eso es ver y entrar en el reino de los cielos. Significa que cuando usted ora hay poder en su oración. Si usted nació de nuevo, usted no anda diciendo que no puede orar más de 5 minutos. Entonces usted no ha nacido de nuevo. Porque si usted nació de nuevo, su oración es poderosa. Su vida de oración es poderosa. Su relación, su comunión con el Espíritu Santo es poderosa, es real. Se están produciendo en su corazón los frutos o el fruto del Espíritu. Ver y entrar en el reino de Dios, dice Spurgeon, significa ser admitido en el cielo. El que no naciere de nuevo no puede saber acerca de las cosas celestiales aquí en la tierra. Y no puede gozar de las bendiciones celestiales por siempre, porque no puede ver el reino de Dios. ¿Será usted más bien un turista?
sacándose fotos enfrente del reino, diciendo, yo soy cristiano, vean, aquí estoy. Esta es mi iglesia. ¿Ha nacido usted de nuevo? Punto número 4. Este es nuestro último punto. ¿Cómo se nace de nuevo? La respuesta a esa pregunta, esa no es, no es el título del punto, el punto es el siguiente: se nace de nuevo por medio del agua y del Espíritu. No vamos a decir nada diferente de lo que ya dice el texto. El verso 5 dice, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahí el agua no se refiere a agua literal, sino a la necesidad de ser purificados y limpiados, a la necesidad que todo pecador tiene de una renovación espiritual. Esa afirmación en el versículo 5 nos remonta entonces al Antiguo Testamento por algunos antecedentes. Y lo que encontramos en el Antiguo Testamento es que el agua y el Espíritu están estrechamente vinculados en las promesas del nuevo pacto, especialmente en Ezequiel 36. Así que vamos juntos a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel está profetizando lo que Dios hará por su pueblo cuando los devuelva del exilio en Babilonia. Las implicaciones de esta profecía son mucho mayores que solo para el pueblo de Israel, porque Jesús afirma asegurar el nuevo pacto con su sangre para todos los que confíen en él. Eso está en Lucas 22:20. Entonces la promesa o la implicación de la profecía en Ezequiel 36 no es solo para Israel, esto es también para nosotros, y Jesús lo confirma en Lucas 22:20. Y esa confirmación en Lucas es una versión, digamos, una versión moderna, no nueva, sino moderna, de las promesas hechas en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, como lo hizo el Señor en Jeremías 31, versículos 31 al 34. Vaya a Ezequiel capítulo 36 y vamos a leer los versículos 24 al 28. ¿Estamos ahí? Ezequiel 36, 24. ¿Cómo dice el Señor? Fíjese que esta no es una promesa solo para Israel. Cuando la vaya leyendo, usted se va a dar cuenta que esto lo toma Jesús en el Nuevo Testamento, en Lucas, y lo presenta de nuevo a los discípulos y les dice que a través de su sangre Él está haciendo un nuevo pacto, y esa promesa ahora aplica también para ellos y para nosotros. Mire cómo dice el profeta: porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pregunto, ¿es así literalmente que solo con agua uno queda limpio de la inmundicia, del pecado? Porque si es así, mis hermanos, cerremos la iglesia y solo vayamos cada uno a darnos una ducha todos los días bien larga, con bastante jabón y champú. ¿Es con agua literalmente que está diciendo el profeta que se limpia el pecado? Dice: os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. Entonces ahí está la iglesia romana bautizando niños por aspersión. Entonces solo rocío un poquito, unas gotitas de agua o un poquito de agua en la cabeza del bebé, y la criatura queda limpia de su pecado original. Dice: de todas vuestras inmundicias
y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, lean en voz alta, por favor. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Esta gente que ha nacido de nuevo vive un estilo de vida nuevo. Así que dicen los eruditos que ese pasaje de Ezequiel 36 es muy posiblemente el pasaje que da origen a las palabras de Jesús en Juan capítulo 3. A menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿A quiénes les dijo Dios? ¿A quiénes les dijo Dios, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios? ¿A quiénes? Eso está en el verso 28, ¿cierto? Repito, Ezequiel 36, 28. Hice una pregunta. ¿A quiénes les dijo Dios, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios? ¿A quiénes? La respuesta está en el 25. Lea el 25. A aquellos a quienes también les dijo, yo rociaré con agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus inmundicias. ¿Quiénes serán su pueblo? Los rociados con agua limpia, los lavados con agua limpia. Y en el 26, a aquellos a quienes les dice, les daré un nuevo corazón y un espíritu nuevo pondré de ti. Es decir, ¿quiénes serán el pueblo de Dios? ¿Y para quiénes Dios será su Dios? Para los que nacieron de nuevo. Los que entrarán en el reino de Dios son aquellos que andan en novedad de vida. Lo que implica una limpieza de lo viejo y una creación de lo nuevo. Cuando Jesús dice en su oración al Padre que nos santifique, Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero el apóstol Pablo, en el capítulo 5 de Efesios, dice de esa verdad que nos santifica, dice que ella es agua que nos purifica. Así que la manera como Dios regenera, hace nacer de nuevo al pecador y también lo preserva, es decir, lo santifica hasta el día de su venida, es mediante el poder de su palabra, es mediante el Evangelio. Preguntémosle a los santos que están en el cielo, para concluir. Imaginémonos esta escena. Preguntémosle a los que fueron redimidos por la gracia soberana de Dios en el Antiguo Testamento. Imagínese que usted puede entrar al reino de los cielos hoy y preguntar, hijos de Dios, ¿ustedes están dispuestos a que los malvados entren al cielo tal y como son sin haber nacido de nuevo? Ustedes son gente amorosa. Vamos, díganme, ¿estarían dispuestos a que los pecadores entren al cielo sin haber nacido de nuevo? Ahora imagínense que de la multitud de santos y redimidos que están en la presencia de Dios ahora mismo, da un paso al frente Lot. Y Lot responde a su pregunta. Él levanta su voz y clama, admitirlos en el cielo no. No es posible. ¿He de ser dejado otra vez por la conversación de los sodomitas tal como lo fui una vez?
Y así usted podría también preguntarle a cada santo que está en el cielo si a él le parece o a ella le parece bien que un pecador entre en el reino de Dios hoy sin haber nacido de nuevo. Piense usted qué pensarían o cómo responderían los santos ángeles de Dios a semejante pregunta. Piénselo, por favor, porque los ángeles de Dios son, dice la Escritura, que son poderosos. La descripción que uno ve en Daniel, o la descripción que uno ve en Josué, o la descripción que uno puede ver en Apocalipsis, es que los ángeles están armados hasta los dientes. Piense usted, si alguien está considerando en su corazón que nacer de nuevo es una trivialidad, es una tontería, y que no es tan necesario ese cuento de nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Piense usted cómo responderían los santos ángeles de Dios a semejante intención del hombre. ¿Puede alguien sin nacer de nuevo entrar en el reino de Dios? Ni siquiera puede ¿qué? Verlo. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados del huerto. ¿Y qué puso Dios alrededor del huerto? ¿Qué puso? Querubines y una espada que se revuelve, quedando claro que no hay manera de volvernos a acercar a Dios, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús viene a darnos la buena noticia: es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios. Pero déjeme decirle algo más, que tenemos tiempo y ya estamos en la conclusión y aplicación, no se preocupe. Hay quienes dicen todavía hoy, quizá hay personas de esas aquí esta mañana: bueno, yo voy a esperar nacer de nuevo cuando muera. Hay quien, habiendo escuchado el mensaje de esta mañana, puede pensar: bueno, yo voy a esperar a nacer de nuevo cuando muera. Pero después de la muerte, mi querido amigo, solo sigue el juicio de Dios, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto lo que sigue es el juicio. Pero hay personas que dicen: no, qué tontería, no, uno no puede nacer cuando está muerto. Hay que estar vivo para nacer de nuevo. Eso sí lo entendí, que hay que estar vivo. Pero sin embargo, esa persona se puede arriesgar a decir: ¿sabe una cosa, pastor? Yo voy a esperar para nacer de nuevo justo antes de morir. Porque la vida hay que vivirla y gozarla. Yo voy a esperar para el momento en que sienta que ya voy a partir de este mundo. Yo le pregunto a usted que piensa de esa manera: ¿acaso usted tiene poder sobre su vida para determinar el momento en que va a morir? No sea necio. Usted es como la flor del campo, como la hierba que se seca. Usted no puede determinar cuándo va a morir, y tampoco puede determinar cuándo nacerá de nuevo. Pero quizá hay otra tercera persona que dice: uy, qué tontos esos dos, ¿no? Yo no soy como esos tontos que preguntan esas tonterías. Yo más bien tengo esta idea, pastor. Mire, a mí no me importa si me quedo fuera del paraíso, porque la verdad, yo la estoy pasando muy bien aquí abajo. No sé qué puede ser mejor. No creo que haya algo mejor que lo que estoy viviendo aquí en la tierra. A usted tengo que decirle también que es un tonto y un necio. Usted no sabe lo que está diciendo. Usted es un temerario que va silbando por la vida canciones mientras camina hacia el infierno. Las va bailando, hasta bailando, ¿sí? Está gozando. Usted es de esas personas que dice: yo voy gozando por la vida, pastor. La vida hay que gozarla. Usted silba, canta muy seguido, pero canta y silba y va camino al infierno. Porque nadie puede ver el reino de Dios, ni entrar en el reino de Dios, si no ha nacido
de nuevo. A pesar de estas tres personas tontas y necias, puede haber una cuarta que también dice, ay, ¿sabe qué, pastor? Mire, yo no entendí esa predicación. Ay, yo no entiendo eso de nacer de nuevo. Así que en realidad no me interesa. Como no lo entiende, lo desecha y dice, no me importa. A usted le pregunto, ¿usted no está sintiendo cómo se le está calentando la silla debajo? ¿Usted no está sintiendo el calor del infierno debajo de la planta de sus pies? ¿Acaso usted no está sintiendo que Dios está hablando en serio y que todo el que no nace de nuevo se va al infierno? ¿No lo está sintiendo ya el calor? ¿Que le advierte que es mejor nacer de nuevo? ¿No siente que su vida es desgraciada ya sin Cristo? ¿Hasta aquí no le parece que ha sido suficiente de vivir una vida de pecado? ¿No se le sale por las narices y por los oídos el pecado? ¿No cree que ya es tiempo de parar y decir, es necesario nacer de nuevo? La gente se la pasa buscando la respuesta a esta pregunta y a aquella otra pregunta y a esa otra pregunta, mientras su alma está en peligro de condenación en el fuego eterno. ¿Sabe una cosa? A usted que se pregunta tantas cosas, a usted que cuestiona tanto la predicación desde este púlpito, a usted le digo, cuando sea salvo, habrá tiempo para hacer las preguntas, pero ahora sea salvo. No sea tonto. No siga diciendo, cuando me quede claro aquello, entonces hago aquello. Cuando me quede claro esto otro, entonces sí cedo por acá. No siga pensando que no quiere ser miembro de la iglesia hasta que no le quede claro esto y aquello más lo otro. Porque lo que está sucediendo, mi amigo, mi amiga, es que usted va camino al infierno. Usted no sabe cuándo Dios lo llama a su presencia. El día de arrepentirnos y tener fe, el día para nacer de nuevo es hoy. El día para ser confirmados en los cielos y en la tierra como miembros, como ciudadanos del reino de los cielos es hoy, no mañana. No se confunda más. No se excuse más diciendo que necesita más explicaciones acerca del nuevo nacimiento o del libre albedrío o del destino prefijado o de la absoluta predestinación de Dios, y que como no entiende eso, entonces no se hace miembro de la iglesia. Sea salvo hoy. Sea salvo hoy de esta generación perversa. Sea salvo hoy.